Mi hermano fingió estar muerto durante 10 años, y lo descubrí en el lugar más inesperado. Bienvenidos a Eco de Reddit. Hoy conocerás una historia tan perturbadora que desafía la lógica, la historia de un joven que creyó que su hermano estaba muerto, hasta que lo encontró vivo, escondiendo un secreto inimaginable. Quédate hasta el final, porque nada es lo que parece. Cuando mi hermano murió, yo tenía 16 años. No vi su cuerpo. No lo toqué. No lo sentí frío. Lo que hubo fue un ataúd cerrado, un sacerdote que hablaba en automático, y un silencio que cayó sobre mi familia como una piedra. Mi madre lloró, sí, pero de una forma contenida, rígida. Como si estuviera haciendo lo que se esperaba de ella. Mi padre ni siquiera fue al funeral. Dijo que estaba en estado de shock. Pero yo lo escuché hablando por teléfono esa noche, en voz baja. Dijo, así era mejor. Así tenía que ser. Esa frase me taladró el cerebro durante años. Mi hermano Marcos era 5 años mayor que yo. Me enseñó a andar en bicicleta, me protegía cuando papá bebía de más, y era el único en la casa que me hablaba con amor. Desapareció una noche, supuestamente en un accidente de coche. Dicen que su cuerpo quedó calcinado, pero nadie me dejó verlo. Cuando pregunté por qué, me dijeron, es mejor que lo recuerdes como era. A partir de ahí todo se volvió una rutina muerta. Mi madre dejó de cocinar. Papá hablaba menos. Y yo empecé a vivir con una culpa extraña. Como si algo me dijera que Marcos no estaba muerto, solo escondido. Como si todavía me necesitara. Durante años soñé con él. Pesadillas, visiones, hasta alucinaciones en la escuela. Me mandaron a terapia. Me diagnosticaron ansiedad postraumática. Me dieron pastillas. Pero nada apagó la voz que me decía. Él está vivo. Me prometí a mí mismo que algún día iba a descubrir la verdad. Pero con el tiempo, como todo el mundo, me adapté. Me fui haciendo adulto. Me alejé de casa a los 20. Me convertí en fotógrafo freelance, como siempre había querido. Y justo cuando pensaba que ya todo estaba enterrado, pasó algo que lo cambió todo. Me contrataron para cubrir un evento privado de una empresa. Era un retiro de ejecutivos, en un hotel rural de lujo. Nada fuera de lo normal. Yo iba con mi cámara, tomando fotos discretas, sin interactuar demasiado. Todo muy formal, hasta que levanté la vista y lo vi. Él. Marcos. Mi hermano. Estaba más delgado, con el cabello más corto, gafas que nunca usó, y un nombre diferente en el gafete, Martín Soler, director de tecnología. Pero era él. Lo reconocí en su forma de caminar. En su risa. En su manía de tocarse la ceja cuando pensaba. Me paralicé. Sentí que el mundo se doblaba. Caminé hacia él. Me acerqué. Dije su nombre. Marcos. Él me miró. Hubo un segundo, solo un segundo, en el que sus ojos se agrandaron. El miedo puro brilló en ellos. Y luego, me ignoró. Como si no me conociera. Me dijo. Lo siento, creo que me confunde. Y se fue. Me quedé ahí parado, con el corazón latiendo como tambor. Con la certeza de que acababa de ver a mi hermano muerto, fingiendo ser otro. Esa noche no pude dormir. Volví al hotel, pero ya había terminado el evento. Quise hablar con la recepcionista, pero me dijeron que los ejecutivos ya se habían ido. Ni siquiera me dejaron ver el registro completo. Por dentro me hervía la sangre. Me sentía loco. ¿Y si me lo había imaginado? ¿Y si era alguien parecido? Pero no. No era parecido. Era él. Así que empecé a investigar. Revisé mis fotos del evento, una por una. Lo encontré. Ahí estaba. En segundo plano, riéndose con otros tipos. Con su gafete. Martín Soler. Busqué el nombre en LinkedIn. Encontré un perfil, Martín Soler, ingeniero en sistemas, CEO de una empresa emergente en ciberseguridad. Había una foto. Era él. Con otro nombre.
Otra historia. Pero la misma sonrisa torcida. Me metí en su Facebook personal. No había mucha información, pero lo suficiente. Estaba casado con una mujer llamada Laura. Tenía una hija pequeña. Vivían en una ciudad a 300 kilómetros de donde crecimos. Todo parecía normal. Pero él estaba muerto. O al menos eso nos hicieron creer. Y si él estaba vivo, entonces alguien había mentido durante 10 años. Una semana después, volví a casa de mi madre. Ella vivía sola desde que mi padre se había ido. Nunca me explicó bien a dónde. Solo dijo que un día se fue y no volvió. Me senté frente a ella en la cocina, como cuando era niño. Le pregunté directamente: «Mamá, ¿estás segura de que Marcos murió?». Ella dejó caer la cuchara. No me miró a los ojos. Solo dijo: «¿Por qué preguntas eso?». Me encogí de hombros. Dije que había tenido un sueño. Que lo vi en la calle. Que me pareció extraño. Ella tembló. Literalmente. Me pidió que no hablara de eso. Me dijo: «Tú no sabes todo lo que pasó». «Entonces, ¿sí pasó algo?». «Hicimos lo que pudimos para protegerte», susurró. ¿Protegerme de qué? Y ahí, sin querer, empezó a abrirse la puerta al infierno. Mi madre no quiso hablar más. Pero esa frase me obsesionó. Hicimos lo que pudimos para protegerte. ¿Protegerme, de quién? ¿De Marcos? ¿O de alguien más? Mi padre siempre fue un misterio para mí. Duro. Silencioso. Con un temperamento explosivo que se desataba cuando bebía. Marcos solía meterse entre nosotros cuando papá se ponía violento. Una vez, cuando yo tenía 13, papá me pegó con un cinturón porque rompí una lámpara. Marcos se metió. Se agarraron a golpes. Y mi padre le gritó algo que nunca entendí del todo. «Te vas a arrepentir de sacar todo a la luz, maldito entrometido». Después de eso, Marcos se volvió más distante. Más serio. Empezó a guardar papeles, documentos, fotos, en una caja cerrada con llave que escondía bajo su cama. Esa caja desapareció el día que murió. ¿Y si no era solo una pelea? ¿Y si estaba investigando algo? ¿Algo lo suficientemente oscuro como para obligarlo a desaparecer? No podía con la duda. Así que un mes después de encontrarlo, fui a la ciudad donde vivía como Martín Soler. Estuve afuera de su oficina, lo vi salir. Caminé detrás de él durante cuadras. Me temblaban las manos. Tenía miedo de que me viera. Miedo de qué haría si se daba cuenta. Lo seguí hasta una escuela, recogió a una niña. Su hija. Ella corrió hacia él gritando: «Papá». Y mi mundo se desmoronó. ¿Cómo era posible que él tuviera una vida, una familia, un nombre, mientras nosotros lo llorábamos por una década? Esa noche, estacioné cerca de su casa. Lo observé desde el auto. La cena en familia. Las risas. En un momento, salió al jardín. Solo. Me bajé del coche. Caminé hacia él. Él me miró. Y esta vez, no fingió no conocerme. «¿Por qué fingiste tu muerte?», le pregunté. Él suspiró. Se notaba cansado. Más viejo. Roto. Porque no había otra forma de escapar, me dijo. Me lo contó todo, en pedazos. Me dijo que papá había hecho cosas terribles. Que había tocado a alguien. Que él quiso denunciarlo. Que mi madre entró en pánico. «Te estaba preparando para decirte», me dijo, «pero papá lo descubrió. Me golpeó. Me amenazó. Dijo que si lo denunciaba, te haría daño a ti. Entonces decidió desaparecer. Usaron contactos de alguien de confianza. Simularon el accidente». Me dijo. «Tu madre lo permitió. Porque creyó que así estarías a salvo». Me caí de rodillas. Sentí que todo en mi vida había sido una mentira. Mi hermano no me abandonó. Me salvó. Y durante 10 años, vivió con el miedo de que papá nos encontrara a cualquiera de los dos.
Me fui de ahí temblando. Lloré en el auto por 1 hora. No sabía si estaba aliviado, furioso o simplemente roto. Pero una cosa era clara, necesitaba respuestas. Volví a casa de mi madre. Esta vez no pedí permiso. Abrí la puerta, caminé directo al salón y le dije. Vi a Marcos. Ella no dijo nada. Solo se sentó lentamente, como si ya supiera que ese día llegaría. ¿Por qué nunca me dijiste la verdad? Porque eras un niño. No lo hubiera soportado, me dijo con lágrimas en los ojos. ¿Y tú sí? ¿Tú lo soportaste? ¿Dejar que tu hijo fingiera morir? ¿Que yo creciera creyendo que estaba solo en el mundo? Ella me miró. Si hubiera sabido lo que él sabía, no estarías aquí. Y entonces me lo confirmó todo. Que sí, que papá había abusado de una chica. Que Marcos lo descubrió. Que quería denunciarlo. Que papá se enteró. Que lo amenazó con matarnos a todos. Que Marcos tenía un amigo que trabajaba en algo oficial y logró simular el accidente, quemar un cadáver no identificado en el auto, falsificar todo. Que ella aceptó esa locura con tal de mantenerme a salvo. Lo siento, hijo, me dijo. Te juro que no había otra salida. Lo peor es que mi padre no estaba muerto. Ni perdido. Lo habían dejado ir. Supuestamente se había exiliado a otro país. Nadie lo buscó. Nadie lo denunció. Todo se tapó. Como si nunca hubiera pasado. Pero ahora yo sabía todo. Y no podía quedarme callado. Fui a la policía. Presenté todo, lo que sabía, las fotos, la historia de Marcos. Dijeron que necesitaban pruebas. Que era demasiado tiempo. 10 años es mucho cuando el silencio es tu única evidencia. Me sentí impotente. Quise convencer a Marcos de hablar. Fui a buscarlo, pero su casa estaba vacía. Su esposa no sabía quién era yo. Me dijo que habían salido de viaje. Pero su tono era raro, como si supiera más de lo que decía. Esa noche, encontré una nota pegada en el parabrisas de mi auto. No nos busques. Si sigues, alguien va a salir herido. M. Su letra. Su firma. Era una advertencia. No para protegerse él, sino para protegerme a mí. Un mes después, lo vi por última vez. Fue en una cafetería, en otro estado. Me dejó una coordenada en un mensaje anónimo. Fui. Él llegó solo, con gorra y lentes. Me dijo. No puedo volver. Nunca. Entonces quédate, pero haz que el mundo sepa. Me dio una carpeta. Con documentos. Grabaciones. Testimonios. Si algo me pasa, que esto no muera conmigo. Le pregunté si había más víctimas. Bajó la mirada. No lo sé. No todas las heridas se ven. Me abrazó. Por primera vez en 10 años. Y desapareció otra vez. Entregué todo. A un periodista independiente. Lo publicaron en un blog. Se hizo viral. Mi padre fue localizado. Estaba viviendo en Paraguay. Fue arrestado por falsedad de identidad. Lo demás, sigue en proceso. Pero yo sigo roto. Marcos sigue escondido. Mamá no me habla desde que la expuse en el reportaje. Y yo vivo sabiendo que mi hermano murió, de cierta forma. Porque la persona que fue, ya no existe. Lo mataron el día que decidió salvarnos. Esta fue la historia de hoy en Eco de Reddit. ¿Qué harías tú si descubrieras que alguien fingió su muerte para protegerte? ¿Perdonarías? ¿Buscarías justicia? Déjalo en los comentarios. Y si te gustan las historias profundas como esta, no olvides suscribirte y activar la campanita para más contenido cada semana. Gracias por escuchar, y no confíes en todo lo que ves.